Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos propone venerar y honrar la memoria de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno es el cuarto y último de los originales doctores de la Iglesia latina. Defendió la supremacía del Papa y trabajó por la reforma del clero y de la vida monástica. Combatió la herejía nestoriana. Hizo contribuciones claves a la cristología. Nació en Roma alrededor del año 540, hijo de Jordianus, un senador afluente que llegó a renunciar al mundo y ser uno de los 7 diáconos de Roma. Después de que Gregorio adquiriese una buena educación, el emperador Justino lo nombró en 574 magistrado principal de Roma. Tenía solo 34 años. Después de la muerte de su padre, edificó 7 monasterios, el último de los cuales fue en su propia casa en Roma, que se llamó Monasterio Benedictino de San Andrés. Él mismo tomó el hábito monástico en el año 575 a la edad de 35 años. Fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. Después de la muerte de Pelagio, San Gregorio fue escogido unánimemente papa por los sacerdotes y el pueblo el día 3 de septiembre del año 590. Ejerció su cargo como verdadero pastor en su modo de gobernar, en su ayuda a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe,
Mantenía contacto con todas las iglesias y a pesar de sus sufrimientos y labores, compuso grandes obras. Entre ellas hay magníficas contribuciones a la liturgia de la misa y al oficio divino. Tiene escritas muchas obras sobre teología, moral y dogmática. Su extraordinario trabajo le valió el nombre de Magno, el Grande. Su celo era extender la fe por todo el mundo. Murió el 12 de marzo del año 604. Que este grande de la Iglesia interceda por todos nosotros, para que con gran celo apostólico nos entreguemos de lleno a la evangelización, con el mismo amor y pasión que lo hizo Jesús. Después de la lectura continua que hemos hecho de los evangelios de San Marcos y de San Mateo, abordamos a partir de hoy el evangelio según San Lucas, que estaremos meditando hasta finales de noviembre, si Dios nos lo permite, cuando entraremos en el tiempo tan hermoso del Adviento. Comenzamos con el cuarto capítulo porque en el Adviento y Navidad del año pasado ya meditamos los 3 primeros capítulos que nos narraban la anunciación, el nacimiento, la infancia de Jesús y su bautismo en el Jordán. En el pasaje de hoy, San Lucas nos narra cómo fue que Jesús volvió a Nazaret, el pueblito donde se había criado. Jesús vuelve del desierto, donde ha vencido al tentador, y de Galilea, donde ya ha iniciado su ministerio público y ha hecho sus primeras predicaciones y milagros. Repasemos la escena. Jesús entró el sábado a la sinagoga como era su costumbre. Qué bueno que San Lucas nos haya dejado este dato. Jesús acostumbraba ir los sábados al templo. Es tan hermoso contemplar a un Jesús así, tan humano. Me lo imagino saliendo de su casa el sábado, yendo por las calles, entrando a la sinagoga, saludando a los hermanos, colocándose en su sitio como uno más, tan humilde, tan sencillo, el Hijo de Dios, y allí mezclado entre la multitud de los fieles, cantando los salmos, escuchando el sermón del rabino, rezando con las fórmulas o preces habituales, y luego despidiéndose de todos para volver a su casa. ¡Qué Jesús tan hermoso, tan Dios y tan humano! Este sábado del que nos habla San Lucas, a Jesús le encomendaron hacer una lectura y le presentaron el rollo, el libro del profeta Isaías en el capítulo 61. Y así Jesús proclamó de manera solemne el texto tan conocido por todos nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Después de hacer la lectura, enrolló el libro y lo devolvió al encargado y se sentó. Y añade San Lucas, y los ojos de todos los asistentes estaban fijos en él. Qué presencia tan soberana debía tener el Señor Jesús, que atraía las miradas de todos. Entonces Jesús les dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de escuchar. Los presentes estaban admirados por la sabiduría con que Jesús hablaba y se preguntaban entre sí: ¿no es este el hijo de José? Hoy mismo, les dice Jesús,
hoy mismo, nos dice Jesús. La palabra hoy significa que las escrituras se cumplen también hoy, aquí y ahora, en este tiempo, nuestro tiempo. La salvación de Cristo Jesús no es un acontecimiento pasado y ya caduco u obsoleto que se perdió en el tiempo, jamás. Ni tampoco se trata de un acontecimiento futuro que tendremos que seguir esperando. No. La salvación de Jesús es un acontecimiento siempre actual. La palabra hoy significa que la palabra de Cristo, su evangelio, su mensaje sigue actuando con toda su eficacia en todos los hombres y mujeres que lo escuchan y se dejan iluminar por él. Su palabra viva y eficaz que actúa con poder en quienes la reciben con humildad. Es esa palabra. Hoy Jesús resucitado continúa caminando en medio de esta humanidad, predicando la buena noticia a los pobres de espíritu, a los sencillos de corazón, llamando a la conversión a los pecadores y a los marginados. Hoy Jesús sigue liberando a los cautivos que invocan su poder y su autoridad. Jesús hoy sigue devolviendo la vista a los corazones ciegos, abriendo los oídos de los sordos y haciendo hablar a los que antes estaban mudos. Hoy Jesús sigue siendo libertad y alegría para los oprimidos y olvidados. Jesús, aquí y ahora, tan vivo, tan real, tan Dios y Señor, como aquel sábado en la sinagoga. Me asusta pensar que a todos, incluso a mí siendo sacerdote, nos puede pasar lo de aquellas personas que estaban con él. Lo tenían enfrente, tenían los ojos fijos en él y no lo vieron. Vino a los suyos y los suyos no le creyeron. Lo vieron y lo oyeron, pero no le creyeron. Se cerraron a su gracia y se negaron a la novedad de Dios. Primero lo admiraron, pero luego lo repudiaron. Jesús desilusionó a los nazarenos cuando leyó la profecía de Isaías, porque destacó toda la parte del anuncio de la liberación de los pobres y cautivos, la sanación de los enfermos, pero omitió la parte que hablaba de la venganza del Señor contra los opresores del pueblo judío. Ellos no podían creer que uno de ellos, el hijo de José, viniera a anunciarles una liberación, a hacerles una propuesta que no contemplaba la destrucción del imperio romano. Porque ellos esperaban un Mesías furioso, vengador y violento. No esperaban un Mesías príncipe de la paz, manso y humilde de corazón. Entonces, llenos de furia, lo sacaron de la ciudad e intentaron despeñarlo por un barranco. Pero Jesús, dice San Lucas, se abrió paso entre ellos y se fue de aquel lugar. Qué mal que salen las cosas cuando intentamos sacar a Jesús de nuestras vidas, de nuestras familias y comunidades. Cuando intentamos despeñarlo de nuestra sociedad. Jesús se abrirá paso entre los incrédulos y seguirá reinando por los siglos de los siglos. Los ingenuos son aquellos que piensan que se han deshecho de Jesús. Expulsamos al Señor cuando incrédulos cuestionamos su palabra, su mensaje, su misión. Echamos fuera a Jesús cuando muy seguros de nosotros mismos y muy autosuficientes, creemos que todo lo podemos sin Dios.
Echamos fuera a Jesús cuando permitimos que nos consuma la soberbia, el orgullo, la mentira, el egoísmo. Donde hay estas cosas, allí no cabe Jesús. Todos decimos que Jesús es el Salvador, el Mesías anunciado por los profetas y que está presente entre nosotros. Pero muchas veces, como aquellos nazarenos, dudamos de Él. No lo aceptamos, no nos gusta lo que nos dice. Él no siempre se ajusta a nuestros planes personales. Y cuando no nos gusta lo que nos dice, simplemente le damos la espalda y lo olvidamos. Nos falta fe. Así que, cuidado, hermanos, no sea que, como aquellos nazarenos, terminemos por incrédulos, queriendo despeñar a Jesús de nuestras vidas. No hagamos que Jesús se vaya. Es necesario que tomemos hoy conciencia de que hemos sido muy bendecidos al ser por gracia de Dios constituidos como cristianos. Cristo es una palabra griega que significa ungido de Dios. Nosotros, por gracia divina, hemos sido también ungidos por Dios, es decir, hemos sido cristificados, empapados por el Espíritu de Jesús en el bautismo. Por cuanto el Espíritu del Señor está también sobre nosotros, porque nos ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Meditemos con humildad, hermanos y hermanas. Preguntémonos, ¿es así como concibo yo mi vida cristiana? ¿Vivo mi fe como un ungido del Señor? ¿Anuncio la buena nueva de Jesús a los pobres? ¿Proclamo la libertad de Cristo para los cautivos y los oprimidos? ¿Soy luz de Cristo para los ciegos? ¿Estoy proclamando yo con mi vida la gracia, la novedad, el amor del Señor? ¿Llevo dignamente mi título de cristiano? ¿Lo cuido, lo honro, lo defiendo? Llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la sanación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Este es el proyecto de Dios para esta iglesia, y con este proyecto deberíamos de estar todos bien identificados y comprometidos. Ahora más que nunca, la iglesia necesita del testimonio de cristianos verdaderos, de cristianos auténticos, que asuman de lleno el proyecto y la misión de Jesús. Cada uno de nosotros tiene en su propio entorno pobres, oprimidos, encarcelados, ciegos, a los que debemos de anunciar la buena nueva, sanar, liberar y devolver la vista. Hemos sido ungidos. El Espíritu del Señor está sobre nosotros tal como Él nos lo ha prometido. Permitamos que la unción de Dios fluya con poder y autoridad por nuestras manos, por nuestros labios y nuestros gestos. Hoy, los destinatarios de su proyecto evangelizador siguen siendo los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Sobre ellos quiere hoy Jesús seguir actuando, anunciando la buena noticia, dando libertad, dando luz a los ojos, oído a los sordos, anunciando la gracia de Dios para toda la humanidad. Para esto, Cristo cuenta contigo y tú cuentas con su gracia. Hemos sido
cristificados por su amor y su gracia en el bautismo. San Gregorio Magno ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.